alfa-beta-hemólisis, ¿no? Con el consumo de mannitol tampoco no nos indicaría nada porque no sabemos bien acerca del consumo de mannitol. Lo único que sabemos es que no puede ser ni un aureus ni puede ser un saprofítico, pero sí podríamos estar en un epidermis, un hemolíticos o un simulans, ¿no? Esa posibilidad. Tendríamos que poner más datos como para poder identificar mejor a este tipo de estafilococo, ¿ya? En el caso de que fuera completamente sensible, ¿no? O sea, no nos da un parámetro para la segunda cepa de que se pueda diagnosticar completamente esta cepa, ¿ya? En este caso pues podríamos ponerle bacitraxina, que sería otra de las pruebas que podría ser alternativa a esto, ¿no? Como una prueba más, una sensibilidad a la bacitracina, ¿ya? También es una prueba que nos va a ubicar. Y mejorar lo que es la técnica de mannitol, porque recuerden que el mannitol no nos ha salido bien en esta práctica, ¿no? El mannitol nos ha salido porque el medio no ha estado adecuado, ¿no? Entonces, pienso que si hubiésemos puesto un mannitol mucho mejor, ahí nos hubiésemos acomodado mejor a este tipo de práctica, ¿ya? Pero la cepa, ¿qué número era? La 1 creo, ¿no? La 2, ¿no? Nos ha definido como un saprofítico completamente, ¿no? ¿Ya? De acá el más patógeno, ¿cuáles son? ¿O cuál es? El aureus, ¿no? Si tenemos, si fuese una muestra de orina, ¿cuáles serían los patógenos asociados? Hemolítico, ¿no? Dentro del grupo de los que producen infecciones urinarias. No, estoy hablando de los estáfilos. Epidermis es el que tiene su preponderancia en hacer infecciones urinarias, sobre todo en gestantes, ¿no? En infecciones urinarias en gestantes. El simulans, ¿dónde podría ser cuadros infecciosos? ¿Me han escuchado ese? No, Simulans no he encontrado. En Yaguac se encontró Simulans. Infecciones en piel también está relacionada con las infecciones en piel. Bien, entonces de esta manera más o menos nosotros vamos haciendo los cuadros de diferenciación para tanto estreptos como estafilococcus, ¿ya? Lo que se ha querido es tratar de que ustedes puedan reconocer de alguna manera las pruebas que normalmente se hacen para poder reconocer focos, que también tienen su importancia y que muchas veces es un poco difícil poder diagnosticarlo, ¿no? Porque no se recuperan fácilmente o porque los medios no son los adecuados o no hay los adecuados medios para poder identificar. Posteriormente la identificación, ¿qué quedaría? Hacerle un antibiograma, ¿no? Y ustedes tienen ahí una lista de antibióticos que se deben de utilizar en el caso de que les salgan los estafilococos o los estreptococos, ¿no? Ahí que son los que se usan más. Por ejemplo, para los estafilococos tenemos la eritromicina, la clindamicina, la cefalotina, la amicacina, tetraciclina, kanamicina, novoviacina, ¿no? Lincomicina, ampicilina, gentamicina y penicilina, ¿no? Para el caso de los estreptococos también tenemos un grupo de antibióticos que nos van a ser preponderantes para poder trabajarlos y para poder eliminar este tipo de bacterias, ¿ya? Tenemos a la clindamicina, la ampicilina, sulfametazona, sulfatrimetropin, ¿no? Incluso el trimetropin, hay una prueba del trimetropin que también nos puede, sulfametazona nos puede servir para diagnóstico de algunos cepas de estreptococo, ¿no? Puesto que nos da una sensibilidad en el caso de los beta hemolíticos, ¿no? Y en el caso del viridans, ¿ya?
el neumococo puede que se dé así o no, así como los no enterococos. ¿Ya? Entonces también es importante esos antibióticos. Bien, ahora vamos a... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta al respecto de identificación? Porque hasta acá estamos llevando todo lo que son secreción y prácticamente hasta aquí estaríamos terminando con la parte de bacterias. Lo que va a continuar es la parte de inmunología, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Para estos casos de cultivos o hay también algunos antígenos que se miden en suelo? Actualmente casi la mayoría de cepas, ¿no? Tanto de bacilos como cocos o cepas microbianas, ya se están trabajando con antígenos obtenidos de la misma bacteria, ¿no? Como lo que vamos a hacer a continuación. Serotipos. ¿Ya? Entonces, esos son lo que se llama pruebas serológicas, ¿ya? Y cada vez la metodología de la microbiología en su parte inmunológica está revolucionando esto y está obteniendo antígenos a través de hibridaciones moleculares, a través de la ingeniería genética, ¿no? Y están extrayendo esos antígenos y los están llevando a suelos para ser enfrentados con muestras que no son conocidas, o sea, para diagnóstico, ¿ya? Y eso es lo que ahorita prácticamente vamos a realizar, ¿ya? Doctor, ahí se determina el serotipo que tiene cada uno, ¿no? Exacto. Si tiene 2 serotipos, Exacto. se refiere al antígeno, ¿no? Al antígeno, exacto. Lo que se va a captar es el antígeno, ¿ya? Bien, entonces vamos a un poquito hablar acerca de inmunología ahorita. Vamos a hablar acerca de la serología, de la salmonela, vamos a hablar, a ver, tomen asiento, hicieron una condición de la mujer. Pero eso es lo que reconoce poco. a ver, presten atención, tomen asiento. Hablamos, usted ya por sus estudios teóricos, ya conocerán lo que es la inmunología, ¿no? La inmunología es una ciencia que estudia mayormente la inmunidad, ¿no es cierto? Según sus definiciones que tiene. Y al estudiar la parte inmunitaria aparecen dos ideas. Una idea de una estructura proteica llamada antígeno y otra es la idea de una sustancia también del mismo tiraje llamada anticuerpos, ¿no? Entonces hablamos de una inmunidad de tipo primaria, de una inmunidad de tipo secundaria, una inmunidad mediada por células y una inmunidad mediada por antígenos conjuntamente con anticuerpos. Nosotros al ingresar a nuestro cuerpo cualquier elemento extraño, sea bacteriano, sea viral, sea parasitario o sea micótico, inmediatamente nuestro cuerpo reacciona como una línea de defensa, ¿verdad? ¿Qué sucede en esa línea de defensa? Inmediatamente son las células que tienen la posibilidad de ir a defender, es decir, los glóbulos blancos son los primeros en salir en defensa, ¿no? Y van y hacen pues que mediante procesos de fagocitosis, de pinocitosis, sean englobados y sean eliminados una determinada bacteria o un determinado virus, ¿no? Esa sería la primera, o sería, digamos así, el proceso de inmunológico. Si nosotros, por ejemplo, consumimos algún alimento de tipo contaminado con salmonela, ¿no? Lo primero que se da en nuestro cuerpo es reaccionar, ¿no? La primera línea de defensa para que no se produzca la enfermedad o para eliminar, ¿cuál sería? Al consumir un alimento contaminado. A ver, ¿quién tiene una idea? Ustedes que les gusta comer de repente la salchipapa con bastante mayonesa. A ver, ¿qué quiere contestar? ¿Cuál sería tu primera línea de defensa? Primero la microbiota.
La flora normal. La flora normal. En primer lugar, ¿por dónde ingresan los alimentos? Por la boca, ¿no es cierto? ¿En la boca hay líneas de defensa o hay maneras de cómo eliminar algún microorganismo? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son? Unos son las mucosas y todas las glándulas que pueden segregar sustancias. ¿Cuáles serían esas glándulas que segregan sustancias en este caso? En la boca. ¿Cómo? A ver. ¿Pero qué segregan ellos? Segregan la saliva, ¿no es cierto? Exacto. Segregan sustancias, en primer lugar las glándulas salivales son la primera línea de defensa que va a formar el bolo alimenticio. Entonces, ellos actúan como enzimas, ¿no? Mediante la tiamina y van a hacer la eliminación de productos bacterianos. Pero muchas veces esta eliminación es tan suave o tan frágil que puede eliminar algunas bacterias, pero tampoco pueden eliminarla todas, entonces pasan a otros niveles, va pasando el bolo alimenticio a nivel del estómago, y a nivel del estómago nosotros ¿qué tenemos? Una sustancia llamada de los ácidos clorhídricos, ¿no? Que hacen pues que también produzcan la segunda línea de defensa, y posteriormente va pasando pues por el intestino, se va formando una serie de sustancias que se van actuando como línea de defensa. Esos son prácticamente el primer proceso de línea de defensa. Pero si esa línea de defensa ha sido rota, ha traspasado, esa salmonela en este caso va a pasar por las vellosidades intestinales, pasa al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Produciendo lo que se llama la salmonelosis o la fiebre tifoidea, con los cuadros clínicos que ya ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿esta salmonela es o no es una célula? ¿Es uno o no es una célula? ¿Está considerada la salmonela una célula o no? A ver qué dice Jennifer. Es una célula, es unicelular, ¿no? Entonces, nosotros al tener una idea de célula, conocemos una célula que sea cualquiera, ¿no? Puede ser un glóbulo rojo, puede ser un glóbulo blanco, puede ser una célula de algún tipo de tejido epitelial, puede ser algún microorganismo unicelular, ¿no? Sabemos que están formadas muchas veces, mayormente por un núcleo, un citoplasma y una membrana celular. Eso es lo clásico, ¿no es cierto? Lo conocemos, ¿no? Mientras que pues, hay otras estructuras pues, que tienen unas composiciones diferentes, ¿no? Como por ejemplo los virus, que hay algunos virus pues, que tienen su pared celular, tienen internamente de repente alguna membrana y tienen pues de repente un tipo de núcleo, ¿no? Interno, que contienen solamente un solo tipo de ácido nucleico. En el caso de las células normales unicelulares tienen dos tipos de ácido nucleico, ¿no? Los ADN y los ARN, ¿no? En el caso de lo que son las bacterias, ¿no? En el caso de la salmonela, ¿no? Tiene su membrana celular, tiene su citoplasma, pero lo que no tiene, ¿qué cosa es? ¿Una bacteria tiene núcleo o no tiene núcleo? No tiene núcleo. ¿Y dónde se encuentra toda su parte genética o su núcleo? Disperso a nivel de todo lo que es el citoplasma, ¿verdad? Entonces, en todas estas células, porque son células, nosotros encontramos a nivel de su membrana una sustancia llamada antígeno, ¿cierto? Este antígeno que ingresa con nuestros alimentos que están contaminados, ¿no? Inmediatamente nuestro cuerpo, desde nuestro punto de vista inmunológico, reacciona y dice, este no es nuestro, ¿no? Frente a una enfermedad que se va a presentar. Entonces, inmediatamente, desde el punto de vista inmunológico, se necesita algo que haga que este sea atacado. ¿Y qué hace nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra inmunidad? Empezar a formar, ¿qué? Anticuerpos. ¿Para qué? Para ¿cierto? Entonces, este proceso de formación antígeno-anticuerpo es lo que la ciencia, desde el punto de vista microbiológico y inmunológico, se ha aprovechado. ¿Para qué se ha aprovechado? Para diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido el provecho? Yo tengo mi salmonela, sabemos que la salmonela tiene
una morfología, ¿verdad? Ustedes ya conocen la salmonela y han hecho su clase de salmonela, ¿no? Su teoría de salmonela, ¿verdad? En la parte teórica. Y sabemos que la salmonela, desde el punto de vista morfológico, es un bacilo. ¿Qué tipo es? Un bacilo gram negativo, ¿no? ¿De qué familia pertenece? Las enterobacterias. Esta salmonela, si nosotros la dibujamos así, está formado por un cuerpo y una sustancia o un elemento flagelar, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan. ¿Sí? Tiene un cuerpo y lo que son sus flagelos. Si nosotros lo vemos en sus libros de repente, va a estar formado por este cuerpo que está formado por un antígeno que toma el nombre de antígeno o el antígeno somático, si lo habrán escuchado. Y sus flagelos que están formados por los antígenos H o antígenos flagelares, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ingiero esta salmonela a través de mis alimentos contaminados? Ingresa por vía oral y pasa al torrente sanguíneo. Entonces en el torrente sanguíneo comienza una reproducción de estas bacterias, pues, ¿no? A nivel digestivo, y inmediatamente, pues, ¿qué va a empezar a subir en mi cuerpo? Los anticuerpos, exactamente, estos anticuerpos. Entonces, cuando yo trato de juntar, o sea, saco, como antes les dije, por ingeniería genética, por estudios de hibridación molecular, ¿qué hace la ciencia? Extrae este antígeno, extrae estos antígenos, ¿no? Y los pone comercialmente en uso, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo el típico H de una salmonela en este frasquito, ¿no? En este frasquito tenemos el típico H que ha sido extraído por procesos acá tengo el típico O, ¿no? Acá tengo otro típico O que ha sido extraído, ese antígeno, por procesos moleculares, ¿no? Y acá ustedes saben que existen no solamente esta salmonela, ¿no? Sino también existen algunos paratíficos, ¿no? En este caso también tenemos al paratífico A y al paratífico B, que también se han sido extraídos sus antígenos, ¿ok? Entonces, lo dejo. Este es el B, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Ya ustedes tienen el antígeno. ¿Qué es lo que necesito para diagnosticar? La muestra, ¿no? Anticuerpo. Y el anticuerpo lo vas a encontrar en la muestra del paciente que tenga la enfermedad. ¿Me entienden? Entonces yo le tomo a su compañero una muestra de sangre, centrifugo a su sangre, obtengo el suero y en el suero están los anticuerpos. ¿Ok? Entonces lo que hago es enfrentar el antígeno con el anticuerpo y observo una reacción de aglutinación. Entonces, una de las pruebas que se va a hacer para medir o para ver si hay presencia de salmonela o no en una muestra de un paciente se llama la prueba de aglutinación. Esa prueba de aglutinación puede ser en tubo o puede ser en placa, ¿ya? Es más fácil poder hacer una prueba en placa que hacer una prueba en tubo, puesto que en tubo es un tanto más engorroso, necesita elevarse a temperaturas más altas, digamos llegar a 50 grados, porque pues hay partes de esta salmonela que es una parte termoestable y otra parte termolable, o sea, se está manejando con temperaturas. En cambio, si nosotros hacemos pruebas en placa, solamente es enfrentar un antígeno con un anticuerpo en respuesta de una reacción llamada aglutinación, ¿ya? Entonces, esta reacción esta prueba también se llama la prueba de reacción de Vidal, ¿ya? Quien toma el nombre de la prueba de reacción de Vidal,
y consiste en enfrentar una gota del suero del paciente con una gota del una gota del antígeno que ustedes tienen ahí, del O, del H, del A y del B. ¿Ya? Y luego de 5 minutos de rotar una lámina, vamos a observar la presencia de aglutinaciones frente a un aglutinoscopio. ¿Qué significa un aglutinoscopio? Aglutinoscopio no es nada más que una lámina o una franja de vidrio marcada, ¿no? Marcada simplemente en forma casera, se puede decir así, ¿no? Para poner una gota de suero, una gota de antígeno, una gota de anticuerpo, mezclarla y rotarla por 5 minutos y observar la reacción de aglutinación que se va a observar macroscópicamente frente a un haz de luz, de un haz de luz en este caso puede ser un haz de luz fuerte, que podamos observar tranquilamente ese proceso de aglutinación que ustedes lo van a ver ahora, ¿ya? Y nos indicaría si estamos frente a una aglutinación positiva para el O, el H, para el paratífico A, para el paratífico B, ¿ok? Pero la reacción de Vidal no solamente será para diagnóstico de salmonela, sino también la reacción de Vidal o la prueba de aglutinación también se da para el diagnóstico de brucelas. Ahora, desde el punto de vista microbiológico, ¿qué tipo de bacterias, hablando de la coloración Gram, la brucela, qué tipo de bacteria es? ¿Qué morfología tiene la brucela? Gran negativa, perfecto, pero ¿qué cosa es? ¿Un bacilo, un coco, una espiroqueta? Un bacilo. Está considerada como un cocobacilo gram negativo, ¿ok? De crecimiento microbiano lento. ¿Cuánto demora en crecer en nuestros cultivos? Aproximadamente. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de hemocultivo? Yo les dije. ¿Por qué los hemocultivos tenían que ser estudiados bastante tiempo? Más o menos demora 21 días. ¿Por qué? Porque su crecimiento es lento, ¿no? Entonces, en nuestros hemocultivos, por esa razón, esperamos para el crecimiento de brucela, ¿ya? Entonces, también ese antígeno de las brucelas también ha sido retirado y ha sido puesto en uno de los frasquitos, ¿ya? Para la observación en el microscopio. Bueno, acá no, pero ahí tenemos más. Acá tenemos un frasquito con brucelas. Lo voy a pasar ahí, por ahí tengo. Ya, para poder identificar en el suelo problemas de nuestros pacientes. ¿Ok? Bien. Hablemos un poco más de las brucelas. ¿Qué sabemos de las brucelas? ¿Cómo se contagia y qué se produce? A ver, un número, amigo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿qué sabe de las brucelas? Ya sabemos que es un cocobacilo gram negativo. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce la brucelosis o comúnmente llamada fiebre amarilla? ¿Quién la transmite, joven? A ver el último de acá. ¿Usted es? Sí. Es transmitida por un reservorio, que en este caso puede ser un ganado, ¿no? Una res, un ganado vacuno, un ganado bovino, un ganado, ¿qué más? Un ganado equino, ¿no? Entonces, esos son los transmisores. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de brucela que conocemos? Porque existe, la salmonela sabemos que hay una sola, ¿no? Las brucelas, ¿cuáles son los tipos de brucelas que conocemos? A ver, el joven de ella, el segundo. Brucela melitensis, canis, suis y otros. ¿Y qué? Abortos, suis, canis y ¿quién más? Melitensis, ¿no? De todas ellas, ¿cuál es la más patógena, señorita? Melitensis. La melitensis es una de las más patógenas. ¿Y cuál es la más frecuente?
A ver, Medina. La abortus, ¿no? La abortus es la más frecuente, la melitensis es la más grave de todas las brucelas. ¿Y por qué es la más grave, la melitensis? A ver quién me respondió y me dijo la más grave. ¿Por qué? Sabemos que es la más grave, pero ¿por qué es la más grave? Si hablamos de la bovis o la abortus, perdón, sabemos que es la que más patología, la que más frecuentemente da a todas las personas. Pero la gravedad de la melitensis, ¿en qué consiste esa gravedad de la melitensis? A ver, alguien que sepa, a ver un número, amigo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, el compañero acá que está mirando adelante. ¿Por qué crees que la melitensis sea la más grave? Porque en sí tienes una gran razón, es una de las brucelas que hace cuadros sistémicos, pasa a otros sistemas, o sea, pasa a nivel gástrico, pasa a nivel nervioso, o sea, no se aloja en un solo sistema, sino va más allá, ¿no? Entonces hace cuadros de repente, puede llegar a causar insuficiencia renal, problemas hepáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso va más allá de lo normal que debería ser que la hacen nosotros, ¿ya? Entonces, la brucela es considerada como una zoonosis, ¿no? Porque se transmite pues de los ganados, de los animales hacia el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita como parte práctica? Vamos a coger una lámina portaobjeto, ¿no? He traído sueros y vamos a hacer la reacción de Vidal. Para ello se van a dividir en 4 grupos, ¿no? He traído ahí muestras para que ustedes puedan hacer la observación tranquilamente. Ahora, no termina ahí el trabajo solamente de enfrentar un antígeno con un anticuerpo. No es el trabajo eso, porque eso nos indicaría que está positivo nada más. Lo que ustedes, cuando ustedes mandan a hacer una prueba de aglutinaciones o una prueba de reacción de Vidal, lo que sucede después de la positividad es la cuantificación. O sea, saber a qué nivel de anticuerpos esa persona se encuentra frente a esta enfermedad. ¿Por qué? Nosotros sabemos desde el punto de vista que existen anticuerpos, ¿verdad? Y esos anticuerpos también existen inmunoglobulinas. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas que ustedes conocen? A ver, ustedes, por favor. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, E, A y D. Son 5 las más conocidas. ¿Cuáles son las de mayor cantidad? La G y la E. Ellas nos revelan 2 aspectos fundamentales en una enfermedad: una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda, que es el inicio de la enfermedad, donde aparece ¿qué tipo de inmunoglobulina? M. Mientras que la fase crónica aparece la inmunoglobulina G. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros básicamente acá vamos a medir inmunoglobulinas, tanto M como inmunoglobulinas G. Vamos a medir o vamos a cuantificar a esos anticuerpos, ¿no? ¿Y de qué nos, ahora la pregunta de repente de ustedes, ¿de qué me serviría cuantificar anticuerpos? Para ver si es infeccioso, ¿no? En primer lugar, para saber en qué estado o en qué lugar se encuentra el paciente de enfermedad, si está en una fase aguda o si está en una fase crónica, ¿no? Ese sería el primer punto, o el segundo punto. El primer punto sería para ver si está positivo o no. El segundo punto es para ver si me encuentro en una fase aguda o una fase crónica. Y el tercer punto
estaría o radicaría es que si ustedes le dan tratamiento para un paciente con salmonelosis, le dan su cloranfenicol, saber si este título de anticuerpos sigue aumentando o está mejorando, o sea, va a ir disminuyendo. Si está aumentando, su tratamiento quiere decir que no es efectivo, pero si la cantidad o los niveles de anticuerpos van disminuyendo con los días, ¿no? Quiere decir que su tratamiento está respondiendo, o sea, prácticamente para llevar un pronóstico de la enfermedad, ¿no? A larga del tamaño digamos así, para ver si su tratamiento ha sido efectivo o no. Entonces, durante todo el proceso de enfermedad, en caso de la salmonela, ¿no? Tiene un periodo, digamos así, de ventana o un periodo en el cual los anticuerpos, del momento que se infectó el paciente hasta que comenzó a hacer la sintomatología, tiene un tiempo en el cual esos niveles de anticuerpos van a ir aumentando. Quiere decir que si yo en este momento me como un pollo broster con mi buena cantidad de salmonela, en este momento, de repente, hoy día o hasta mañana, de repente no voy a poder detectar mis pruebas mediante la serología. Entonces van a ir apareciendo los síntomas poco a poco. Los primeros síntomas que aparecen de repente serán pues las diarreas, ¿no? Las diarreas, de repente manchas, de repente poco a poco va a empezar la fiebre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el primer lugar donde vamos a diagnosticar la salmonela, la primera semana, donde después de haber consumido el alimento contaminado, ¿dónde podríamos detectarlos? En las heces, exacto. ¿Mediante qué prueba? Ya lo hemos hecho. Un coprocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar a nivel digestivo. ¿Está bien? Luego ya aparecieron los síntomas, ¿no? Ya apareció la fiebre en las tardes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podría utilizar? Ya dejo la microbiología y me paso a la serología. ¿Por qué? Porque mis niveles de anticuerpos ya comenzaron a ascender y de repente ya la diarrea ya pasó. No ha tenido tratamiento, pasó, pero las fiebres continúan, ¿no? En la noche, ¿no? Porque hay un cuadro clínico también de salmonela que no da diarrea en algunos pacientes, produce una constipación, ¿no? Entonces, tenemos una semana más, es decir, la segunda semana después de haber ingerido el alimento contaminado, y lo podemos detectar mediante la reacción de Vidal. Pasó esa otra semana, pasó una semana más, y esta reacción de Vidal tampoco ya no nos va a servir de mucha utilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder identificar la presencia de la salmonela? Sigue el cuadro clínico. ¿Qué otra prueba podríamos hacer? ¿Dónde estaría ya la salmonela? En la sangre. Entonces, ¿cómo podríamos identificarlo? Mediante un hemocultivo, ¿cierto? Entonces, hay etapas donde nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico, ¿no? Primero en las heces, luego en la sangre a través de la serología y finalmente lo hacemos en lo que es la sangre mediante los hemocultivos. Para el caso de las brucelas, ¿cuánto demora su tiempo de incubación? La salmonela es rápido, pero en el caso de la brucela, ¿cuánto demoraría en aparecer los primeros cuadros clínicos? Aproximadamente un mes, dice un mes a un mes y medio, ¿no? En el cual empiezan recién a aparecer los cuadros clínicos. Por lo tanto, la primera muestra, ¿de dónde podríamos rescatarla? Directamente en la sangre, ¿no es cierto? A nivel de la sangre mediante un hemocultivo. Después de las 6 semanas, como dice acá su compañero, ¿no? Ya lo vamos a poder ver también en la sangre, pero a través de las pruebas serológicas, ¿no? El hemocultivo en general va a ser, en el caso de la brucela, siempre, pero lamentablemente su crecimiento es muy lento.
por lo tanto demora mucho, son 21 días después de aparecer el síntoma y esa cantidad de anticuerpos empiezan a subir. O sea, más fácil para detectar brucelas es mediante la prueba de aglutinaciones en placa. Ahora, esta prueba de aglutinaciones en placa, también existen otras pruebas que pueden confirmar el diagnóstico. O sea, existen un sinnúmero de pruebas para confirmar el diagnóstico. Una de ellas puede ser la de placa, otra puede ser la de tubo. Otra prueba confirmatoria es la prueba rosa de Bengala, que es una prueba que detecta inmunoglobulinas M. Tenemos la prueba de 2-mercaptoetanol, que detecta ambas inmunoglobulinas. Y la prueba de fijación de complemento, ¿ya? Que también pues, va a detectar ambas inmunoglobulinas. También pues, vamos a tener algunas pruebas adicionales, como son el Kunz directo, ¿no? Que nos van a detectar pues, la presencia acompañada. Son pool de pruebas, o sea, no solamente es una. ¿Por qué no solamente una? Si ustedes habrán escuchado, todas las pruebas serológicas siempre tienen que ir acompañadas de pruebas confirmatorias, ¿no? Si ustedes habrán escuchado la prueba de VIH que se hace con ELISA, que también es la detención de anticuerpos, ¿verdad? ¿Cómo es la metodología de obtener o de poder diagnosticar a un paciente con SIDA? Se le toma una muestra de sangre, posteriormente se le toma una segunda muestra, finalmente se le toma una tercera muestra. 3 muestras de ELISA. Y a la tercera muestra se le dice otra muestra más para confirmar con un Western blot. Eso ya ustedes lo conocerán, ¿verdad? Más o menos, por lo que tienen sus estudios, ya más o menos ese es un protocolo. ¿Ya? Cuando ustedes trabajen van a ver ese protocolo de enfermedad de transmisión sexual y las pruebas de SIDA son así. Te mandan una prueba, sale positiva, todavía no se sabe si el paciente tiene o no. La segunda es posible que tenga. La tercera es más seguro que sí, y finalmente la Western blot es la confirmatoria. ¿Cierto? Previamente 4 muestras tomadas. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir a la primera sí tienes? Uno, por el periodo de ventana, porque los niveles de anticuerpos van a ir subiendo lentamente. En el caso del VIH, pues es más el periodo de ventana, más tiempo, se va a los 30 días hasta 60 días, ¿no? ¿Por qué otra razón? A ver, el joven del último, ¿por qué otra razón? El celeste. No, usted, señor. Corpus, ¿no? Corpus se apellida así, ¿no? A ver, ¿por qué crees que sería? ¿Por qué siempre una prueba determinada tiene que estar acompañada de una prueba confirmatoria? En el caso de las brucelas, yo le hago una prueba de brucelas como vamos a hacer ahorita, la prueba de Vidal, pero sin embargo tengo otras que van a confirmar diagnóstico, como rosa de Bengala, 2-mercaptoetanol, fijación de complemento, etc. ¿Por qué? Para diferenciarlo de otros posibles diagnósticos. Para diferenciarlo de otros posibles diagnósticos. Algo relacionado estás ahí. Lo que pasa que en estas pruebas serológicas existen muchas reacciones cruzadas, o lo que nosotros llamamos falsos positivos o falsos negativos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que de repente el paciente no tiene, en el caso del VIH, no tiene en ese momento, no tiene el SIDA, sino está relacionado con otra enfermedad que esté haciendo reacción cruzada con la prueba que se está realizando, en este caso la prueba de ELISA. La prueba de ELISA es una prueba que cualquier trastorno o otro tipo de enfermedad puede hacer una reacción muy débil en esta prueba. Por ejemplo, una gripe. Si nosotros podemos estar en algún momento enfrentando una gripe y nos hacemos la prueba de ELISA, que sea para VIH o para cualquier otra determinación, de repente nos puede dar una respuesta débil a esa prueba. ¿Por qué? Porque hay una reacción de un virus con otro virus, ¿no? Un embarazo también puede estar indicado que pueda salir positividad, ¿no? En una prueba de ELISA. Por eso que a veces las gestantes se repiten las muestras. ¿Por qué? Porque puede estar pasando en ese momento por
en ese momento y puede hacer una falsa positividad, ¿no? Cambios hormonales, algunas fiebres bacterianas o virales hacen que estas pruebas pues no sean tan exactas, digamos, no se puedan definir si es que no hay una confirmación previa, ¿ya? Por eso que se tienen que repetir varias veces y por eso que al final termina en una confirmación, ¿ok? Entonces, la brucela tampoco escapa a esto y se tiene que hacer otras pruebas aleatorias o confirmatorias, ¿ya? Lo único que ahorita vamos a hacer es hacer esa positividad y luego vamos a hacer la cuantificación que yo les voy a enseñar, ¿ya? Saquen una lámina, por favor, saquen láminas por cada objeto y yo les voy a dar los suelos para que Ahora la Para ir a Raúl. seguir. Tampoco.